Sofía Herrera entró en el salón de la gala benéfica del brazo de Santiago Duarte, el CEO más poderoso del país, con un vestido negro que costaba más que la casa donde creció, unos zapatos que habrían pagado un año de alquiler en su antiguo barrio, y una sonrisa tan afilada que cortaba el aire como una cuchilla. 200 personas se giraron a mirarla. Periodistas dispararon sus cámaras. Ejecutivos susurraron el nombre de Duarte entre copas de champán. Pero Sofía no miraba a los periodistas, ni a los ejecutivos, ni a las copas de champán. Sofía miraba a una sola persona al fondo del salón. Doña Amparo Gallegos, su madrastra, la mujer que hacía 5 años le había dicho al mundo entero que Sofía estaba loca. La mujer que había falsificado informes psiquiátricos para encerrarla en una institución mental durante 3 años. La mujer que le robó su herencia, su casa, su nombre y su libertad mientras Sofía gritaba detrás de los muros de un psiquiátrico que no estaba enferma, que todo era mentira, que alguien tenía que creerla. Nadie la creyó. Doña Amparo levantó la vista. Vio a Sofía caminando hacia ella del brazo del hombre más rico del país, y la copa de champán que tenía en la mano se le resbaló de los dedos. El cristal se rompió contra el suelo de mármol con un sonido que en aquel salón lleno de música y conversaciones no debería haberse escuchado, pero que Sofía oyó con total claridad, porque llevaba 5 años esperando ese sonido. El sonido de algo que se rompe en las manos de la persona que te destruyó. Junto a doña Amparo estaba Carolina, su hijastra, la hermanastra de Sofía, la que la denunció ante el juez diciendo que Sofía había intentado agredirla, la que lloró en el estrado con una actuación tan convincente que el juez ordenó un internamiento psiquiátrico involuntario sin molestarse en pedir una segunda opinión, la que se quedó con el apartamento de Sofía, con su coche, con su ropa, con las joyas de su madre muerta y con la herencia que el padre de ambas le había dejado exclusivamente a Sofía en su testamento. Carolina vio a Sofía y se le descompuso la cara con una velocidad que habría sido cómica si no fuera por todo lo que había detrás. 5 años de mentiras construidas sobre la premisa de que Sofía nunca volvería. 5 años de vivir en su casa, gastar su dinero, dormir en su cama, usar las joyas de su madre como si fueran suyas. Y ahora Sofía estaba de pie frente a ella, más guapa de lo que Carolina recordaba, más entera de lo que nadie que haya pasado 3 años encerrada en un psiquiátrico debería estar. Y del brazo de un hombre que podía comprar y vender a la familia Gallegos 100 veces sin que su cuenta bancaria lo notara. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que Sofía había descubierto durante esos 5 años. Porque la razón por la que doña Amparo la encerró no fue solo por la herencia. No fue solo por el dinero, ni por el apartamento, ni por las joyas. Fue porque 3 días antes de que la encerraran, Sofía encontró algo en el desván de la casa familiar. Un documento que conectaba la muerte de su madre con la familia Gallegos, de una forma que cuando la verdad completa saliera a la luz, iba a demostrar que doña Amparo no solo le había robado la herencia a Sofía, le había robado la vida a su madre. Y lo que Sofía traía esa noche a la gala, escondido en el bolso que colgaba de su brazo derecho, mientras con el izquierdo se agarraba al CEO más poderoso del país, no era maquillaje, ni un espejo, ni un teléfono móvil. Era un pendrive con las pruebas que iban a destruir a doña Amparo y a Carolina de una forma tan completa que cuando los periodistas publicaran la historia al día siguiente, el nombre Gallegos iba a convertirse en sinónimo de lo más repugnante que un ser humano puede hacerle a otro. Pero para entender cómo Sofía llegó a esa gala, hay que retroceder 5 años y conocer la historia de la mujer a la que todo el mundo llamó loca. Sofía Herrera creció siendo la niña más feliz de su barrio. No porque tuviera dinero, que no tenía mucho, no porque tuviera una casa grande, que era pequeña, sino porque tenía a su madre, Gabriela, y Gabriela era el tipo de persona que llenaba cualquier espacio con una calidez que hacía innecesaria la calefacción. Gabriela era profesora de música en un colegio público. Tocaba el piano como si las teclas fueran extensiones de sus dedos y cantaba mientras cocinaba, con una voz que los vecinos del piso de abajo decían que era mejor que la radio. Sofía heredó de ella los ojos oscuros, el pelo negro,
la risa fácil y una capacidad para la música que los profesores del conservatorio describieron como talento natural. El padre de Sofía, Ricardo Herrera, era un empresario de nivel medio que tenía una constructora pequeña pero rentable. No era rico, pero vivían bien. Casa propia, vacaciones en verano, un piano de cola en el salón que Ricardo le compró a Gabriela por su 10º aniversario de boda y que era, probablemente, la compra más acertada que hizo en su vida, porque cada noche Gabriela se sentaba a tocar y la casa entera se llenaba de un sonido que a Sofía le parecía lo más cercano a la felicidad que existía en el mundo. Gabriela murió cuando Sofía tenía 15 años. Un aneurisma cerebral que se la llevó en cuestión de horas, sin aviso, sin síntomas previos, sin la oportunidad de despedirse. Un martes por la mañana estaba tocando el piano. Un martes por la noche estaba en una camilla del hospital con los ojos cerrados y una máquina que hacía un pitido continuo que significaba que todo había terminado. La muerte de Gabriela fue un agujero negro que se tragó toda la luz de aquella familia. Ricardo se hundió en una depresión que lo convirtió en un fantasma de sí mismo. Y Sofía, con 15 años, se encontró sola en una casa donde el piano del salón se quedó en silencio para siempre, porque nadie tenía el valor de tocarlo. 2 años después, Ricardo conoció a Amparo Gallegos, una mujer de 45 años, viuda, con una hija de 18 llamada Carolina, un guardarropa impecable y una sonrisa que parecía diseñada en un laboratorio de relaciones públicas. Amparo era la clase de mujer que sabe exactamente qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo, para que un hombre vulnerable se sienta comprendido, valorado y necesitado. Ricardo, que llevaba 2 años sin que nadie lo mirara con cariño, cayó como una piedra en un pozo. Se casaron 6 meses después del primer encuentro. Sofía, que tenía 17 años y la intuición afilada de las hijas que han perdido a su madre demasiado pronto, supo desde el primer día que Amparo no era lo que parecía. Lo supo por la forma en que Amparo miraba la casa, cuando creía que nadie la observaba, tasándola mentalmente como un agente inmobiliario. Lo supo por la forma en que revisaba los documentos del despacho de Ricardo cuando él no estaba, hojeando contratos y cuentas con la familiaridad de alguien que está evaluando un botín. Lo supo por la forma en que Carolina, la hija de Amparo, se instaló en la casa como si le perteneciera, ocupando la habitación de invitados que daba al jardín, reorganizando los muebles del salón y mirando el piano de Gabriela con una expresión que mezclaba el desprecio y la codicia a partes iguales. Pero Sofía no dijo nada, porque su padre sonreía otra vez, porque la casa ya no estaba en silencio. Porque a los 17 años, cuando has perdido a tu madre y lo único que te queda es un padre roto, estás dispuesta a tolerar casi cualquier cosa con tal de que ese padre deje de parecer un muerto que camina. Ricardo murió 3 años después de casarse con Amparo. Un infarto fulminante a los 52 años. Los médicos dijeron que fue por estrés. Sofía siempre sospechó que fue por algo más, pero nunca pudo demostrarlo, y con el tiempo se convenció de que la sospecha era producto del dolor y no de la realidad. Después descubriría que se equivocaba, que su instinto de los 17 años tenía razón, que Amparo no era lo que parecía, y que la muerte de Ricardo, igual que la de Gabriela, tenía una explicación mucho más oscura de la que cualquier certificado médico reflejaba. El testamento de Ricardo fue la primera bomba. Dejaba todo a Sofía: la casa, la empresa, las cuentas, las inversiones, absolutamente todo. A Amparo le dejaba un usufructo vitalicio de la vivienda familiar y una pensión mensual generosa pero limitada. A Carolina, nada, porque Carolina no era su hija. Y Ricardo, a pesar de su debilidad emocional, nunca perdió la lucidez suficiente como para regalarle su patrimonio a una persona que llevaba 3 años viviendo en su casa sin aportar nada excepto facturas de ropa. Amparo escuchó la lectura del testamento con la expresión de una mujer a la que le acaban de escupir en la cara delante de un notario. Carolina se levantó de la silla y se fue dando un portazo que hizo temblar las ventanas del despacho. Y Sofía, sentada frente al notario con 20 años recién cumplidos, supo en ese instante que Amparo y Carolina
no iban a aceptar aquel testamento, que iban a pelear, que iban a usar cada arma disponible para quedarse con lo que Ricardo le había dejado a ella. Lo que no imaginó fue hasta dónde serían capaces de llegar. Todo empezó 3 semanas después del funeral. Sofía subió al desván de la casa familiar a buscar unas cajas con recuerdos de su madre que Ricardo había guardado allí después de la muerte de Gabriela. Quería las partituras de piano que Gabriela tocaba cada noche. Las quería para ella, para recordar, para sentir que su madre seguía cerca de alguna forma, aunque fuera a través de las notas que sus dedos habían tocado miles de veces. Lo que encontró entre las cajas de partituras fue algo completamente distinto. Una carpeta marrón escondida dentro de una caja etiquetada como facturas antiguas, un escondite tan mundano que nadie se molestaría en abrirlo. Dentro de la carpeta había documentos médicos, informes de laboratorio, recetas de medicamentos y una carta manuscrita de Gabriela dirigida a Ricardo que nunca fue enviada, o que fue enviada y devuelta, o que fue escrita y guardada esperando el momento adecuado para entregarla, un momento que nunca llegó, porque un aneurisma cerebral no avisa. La carta decía que Gabriela había descubierto que alguien le estaba administrando una sustancia sin su conocimiento, que llevaba semanas sintiéndose mal, con mareos, náuseas, dolores de cabeza que no respondían a ningún analgésico, que había ido al médico por su cuenta y que los análisis de sangre mostraban niveles anormales de una sustancia que no debería estar en su organismo, que sospechaba de alguien pero que no quería acusar sin pruebas, que iba a ir a la policía al día siguiente. Al día siguiente, Gabriela tuvo el aneurisma. Sofía se quedó sentada en el suelo del desván con la carta entre las manos y la realidad cayéndole encima como un edificio que se derrumba. Su madre no murió de un aneurisma espontáneo. Alguien la envenenó. Alguien le administró algo que provocó una hemorragia cerebral que los médicos confundieron con un evento natural porque nadie sospechó que pudiera ser otra cosa. Y esa carta, la carta que Gabriela escribió la noche antes de morir, era la prueba de que sabía que algo le estaban haciendo. Pero la carta no decía quién, solo decía que sospechaba de alguien. Y los informes de laboratorio que acompañaban la carta estaban a nombre de un laboratorio privado que Sofía no reconocía. Sofía bajó del desván con la carpeta marrón bajo el brazo y cometió el error más grande de su vida. Se lo contó a Amparo. No se lo contó porque confiara en ella. Se lo contó porque necesitaba ayuda para entender lo que había encontrado. Y porque, a los 20 años, sola, sin madre, sin padre, sin ningún adulto de confianza en su vida, Amparo era la única persona que estaba a mano. Fue un error de juventud, de inexperiencia, de esa ingenuidad que la pobreza de recursos emocionales produce en las personas que han crecido sin una red de seguridad. La reacción de Amparo fue inmediata y aterradora. No mostró sorpresa, no mostró horror. No mostró indignación ni tristeza, ni ninguna de las emociones que una persona normal sentiría al descubrir que la primera esposa de su marido fue posiblemente asesinada. Lo que mostró fue miedo, un destello brevísimo de miedo puro que cruzó sus ojos como un relámpago antes de que pudiera controlarlo y que Sofía, que estaba demasiado alterada por su propio descubrimiento para prestar atención a los matices, no registró conscientemente, pero que su subconsciente almacenó como una alarma silenciosa. 48 horas después de enseñarle la carpeta a Amparo, 2 hombres de bata blanca se presentaron en la casa familiar acompañados por Carolina, un abogado y un juez de guardia. Carolina declaró ante el juez que Sofía había sufrido un episodio psicótico, que la había encontrado en el desván hablando sola, gritando que alguien había matado a su madre, destrozando cajas, arrancándose el pelo, que llevaba semanas mostrando comportamiento errático, insomnio, paranoia, ideas delirantes sobre conspiraciones, que había intentado agredirla con un jarrón la noche anterior, que tenían miedo de que se hiciera daño o le hiciera daño a alguien. El abogado presentó un informe psiquiátrico firmado por un doctor llamado Ignacio Beltrán,
un psiquiatra privado que Sofía nunca había visto en su vida, pero que afirmaba haberla evaluado 2 semanas antes y diagnosticado con trastorno esquizoafectivo, con episodios paranoicos agudos. El informe era detallado, técnico, convincente para cualquiera que no supiera que cada palabra era mentira. Sofía gritó que no estaba loca. Gritó que era una trampa. Gritó que Amparo le tenía miedo porque había encontrado pruebas de que alguien mató a su madre. Gritó hasta que la voz se le rompió y los hombres de bata blanca la sujetaron por los brazos mientras Carolina lloraba, tapándose la cara con las manos, en una actuación que merecía un premio de la Academia. El juez miró a una chica de 20 años gritando que no estaba loca, y a una familia respetable llorando de preocupación por ella. Vio un informe psiquiátrico firmado por un profesional colegiado. Vio a 2 enfermeros preparados para un traslado. Y firmó la orden de internamiento involuntario, sin pedir una segunda opinión porque el sistema judicial tiene fisuras tan grandes que una persona inocente puede caer por ellas y desaparecer durante años. A Sofía la internaron en la Clínica Santa Clara, una institución psiquiátrica privada en las afueras de la ciudad, a las 10 de la noche de un jueves de noviembre. Entró esposada, sedada, con el pijama que llevaba puesto cuando vinieron a buscarla y sin la carpeta marrón que Amparo confiscó en cuanto los enfermeros se llevaron a Sofía y que probablemente destruyó esa misma noche. Los 3 años que Sofía pasó en la Clínica Santa Clara fueron los más oscuros de su vida. No porque la trataran con crueldad física, no porque la sometieran a torturas ni a procedimientos medievales. El horror era más sutil que eso, más insidioso, más difícil de explicar a alguien que no lo haya vivido. El horror era que le decían cada día que estaba enferma, que los delirios sobre la muerte de su madre eran síntomas de su trastorno, que la creencia de que su madrastra la había encerrado para robarle la herencia era una fantasía paranoica típica de su diagnóstico, que necesitaba aceptar su enfermedad para poder mejorar. Y que cuanto más insistía en que no estaba loca, más confirmaba el diagnóstico, porque la resistencia al tratamiento es uno de los síntomas clásicos de los trastornos psicóticos. El horror era la rutina. Despertarse a las 7 de la mañana con una enfermera que abría la puerta sin llamar, porque en un psiquiátrico nadie llama a las puertas, porque los pacientes no tienen derecho a la privacidad. Desayunar en un comedor con luces fluorescentes que zumbaban a una frecuencia que se te metía en la cabeza y se quedaba ahí durante horas. Tomar la medicación bajo supervisión, con una enfermera que te miraba la boca después para comprobar que te habías tragado las pastillas, una humillación diaria que Sofía aprendió a sortear escondiendo las pastillas debajo de la lengua, con una habilidad que perfeccionó durante meses. Asistir a terapias de grupo donde un terapeuta le pedía que compartiera sus sentimientos, y donde cada vez que Sofía decía que no estaba enferma, el terapeuta anotaba algo en su libreta con una expresión de preocupación profesional que era peor que cualquier insulto. El horror era los domingos, porque los domingos eran el día de visitas y Sofía no recibía ninguna. Cada domingo veía a otros pacientes, algunos genuinamente enfermos, otros tan cuerdos como ella, recibir a familiares que les traían comida casera y ropa limpia y noticias del mundo exterior. Y ella se quedaba sentada en la sala común, sola, frente a una ventana que daba a un jardín que no podía pisar, contando las horas hasta que terminara el horario de visitas y dejara de ver lo que no tenía. Era un círculo perfecto de crueldad psicológica. Si decía que estaba cuerda, le decían que eso era exactamente lo que diría alguien que no acepta su enfermedad. Si se enfadaba, le decían que la agresividad era un síntoma. Si lloraba, le decían que la inestabilidad emocional confirmaba el diagnóstico. Y si se quedaba callada, le decían que el aislamiento social era otro indicador de deterioro. No había forma de ganar. No había respuesta correcta. Cada reacción humana normal era reinterpretada como evidencia de locura. Y eso, con el tiempo, empieza a comerte por dentro. Empieza a hacer que dudes de ti misma. Empieza a hacer que te preguntes si quizás, solo quizás, están todos en lo cierto y la equivocada eres tú.
Sofía estuvo a punto de romperse en el quinto mes. Una noche, sola en su habitación, con las luces apagadas y el sonido de los pasos de la enfermera de guardia recorriendo el pasillo como un metrónomo siniestro, se preguntó si realmente estaba loca. Si la carta de su madre era real o si la había inventado. Si Amparo de verdad la encerró o si era ella la que no veía la realidad correctamente. Fue el momento más peligroso de los 3 años, porque cuando empiezas a dudar de tu propia cordura en un lugar diseñado para convencerte de que estás loca, el sistema ha ganado. Pero entonces recordó algo. Recordó la cara de Amparo cuando le enseñó la carpeta. No la cara de sorpresa ni la de preocupación, la cara de miedo. Esos ojos que se abrieron durante una fracción de segundo, con un terror que no tenía nada que ver con la preocupación por la salud mental de su hijastra. Era el miedo de alguien que ha sido descubierta. Y esa imagen, ese destello de medio segundo que su subconsciente había grabado sin que su mente consciente lo registrara, fue lo que la salvó. Porque la locura no produce miedo en los ojos de los demás. La verdad, sí. Sofía dejó de luchar al 6º mes, no porque aceptara que estaba enferma, sino porque entendió que luchar dentro de aquel sistema era gastar energía que necesitaría para después, porque habría un después. Sofía se prometió a sí misma cada noche, cada mañana, cada vez que un enfermero le daba una pastilla que ella escondía debajo de la lengua y escupía en el baño media hora después, que habría un después, que saldría, que encontraría la verdad, y que cada persona que participó en encerrarla iba a pagar un precio que ninguna cantidad de dinero podría cubrir. Mientras Sofía estaba encerrada, Amparo se movió con la eficiencia de un cirujano que opera en un cuerpo anestesiado. Impugnó el testamento de Ricardo alegando que Sofía había sido declarada incapaz y que por tanto no podía heredar. Un juez, el mismo que firmó el internamiento, falló a su favor. La casa pasó a nombre de Amparo. Las cuentas fueron transferidas. La empresa de Ricardo fue vendida a un grupo inversor por una cantidad que Amparo repartió entre ella y Carolina. Las joyas de Gabriela, las partituras, el piano de cola del salón, todo fue vendido, regalado o destruido. Cuando Sofía saliera de Santa Clara, no quedaría ni un solo objeto que le recordara que alguna vez tuvo una familia, un hogar, una vida. Carolina, por su parte, se instaló en el apartamento que Sofía había comprado con sus primeros ahorros de trabajo antes de la muerte de Ricardo. Lo redecoró, cambió las cerraduras, borró cada rastro de Sofía y publicó fotos en redes sociales, viviendo una vida que no le pertenecía con el dinero de una persona que estaba encerrada en un psiquiátrico a 30 kilómetros de distancia. Y el doctor Ignacio Beltrán, el psiquiatra que firmó el informe falso, recibió 75.000 euros en efectivo de doña Amparo en 3 pagos distribuidos durante el primer año de internamiento, dinero que salió de la herencia de Sofía, lo cual significaba que Sofía estaba literalmente pagando su propia prisión, sin saberlo. Sofía salió de la clínica Santa Clara un viernes de abril, 3 años después de entrar. No salió porque la hubieran curado, porque nunca estuvo enferma. Salió porque la clínica cerró. Una investigación del Ministerio de Sanidad descubrió irregularidades en los protocolos de internamiento de varios pacientes, incluyendo casos de personas ingresadas sin evaluación independiente y mantenidas con medicación no justificada. El caso de Sofía fue uno de los expedientes que los inspectores marcaron como sospechoso. No lo resolvieron. No la declararon inocente. Simplemente la liberaron porque la clínica dejó de existir y alguien tenía que firmar las altas. Sofía salió por la puerta de Santa Clara con la ropa que llevaba puesta el día que entró, que le quedaba grande porque había perdido 10 kilos en 3 años de comida de hospital y ansiedad permanente. 300 euros que le dieron como compensación administrativa en un sobre marrón que una funcionaria le entregó con la misma expresión con la que entregas un paquete en una oficina de correos, y ningún lugar al que ir. Absolutamente ninguno. No tenía casa porque Amparo se la había quedado. No tenía dinero porque Amparo se lo había robado. No tenía familia porque su padre estaba muerto, su madre estaba muerta, y las únicas personas que quedaban con su apellido eran las que la habían encerrado.
No tenía amigos porque 3 años en un psiquiátrico es tiempo suficiente para que el mundo te olvide por completo, para que las personas que te conocían asuman que la versión oficial es correcta, que realmente perdiste la cabeza, que es mejor no preguntar, no remover, no implicarse. El mundo es cobarde con las personas que desaparecen. Es más fácil aceptar que alguien está loco que investigar si alguien lo encerró. Sofía se quedó de pie en la acera frente a Santa Clara durante 10 minutos, con el sobre marrón en la mano y el sol de abril dándole en la cara por primera vez en 3 años, sin un cristal de por medio. Olió el aire. Aire real. Aire que no estaba filtrado por el sistema de ventilación de una clínica, ni mezclado con el olor a desinfectante que había impregnado cada uno de sus días durante 1095 mañanas. Después empezó a caminar. Sin dirección, sin plan, solo caminar, porque caminar era lo único que podía hacer una mujer de 23 años sin casa, sin dinero y sin nadie que la esperara. Pasó la primera noche en un albergue municipal donde le dieron una cama, una sábana limpia y una cena caliente, que se comió tan despacio que la voluntaria que servía la comida pensó que no tenía hambre, cuando en realidad tenía tanta hambre que quería saborear cada cucharada como si fuera la última. La segunda noche volvió al mismo albergue, la tercera también, y fue en el albergue usando el ordenador público de la sala común durante los 45 minutos que cada usuario tenía asignados, donde Sofía empezó a reconstruir su vida. Lo primero que hizo fue ir a la biblioteca pública más cercana y buscar información sobre un nombre, Santiago Duarte. Lo había escuchado en la clínica. Una enfermera que la trataba con algo parecido a la compasión le mencionó una vez que un empresario estaba investigando las irregularidades de Santa Clara porque creía que algunos internamientos eran fraudulentos. Ese empresario se llamaba Santiago Duarte. Era el CEO del grupo farmacéutico más grande del país. Y lo que Sofía descubrió sobre él en esa biblioteca la hizo tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Santiago Duarte tenía 34 años y una historia personal que se parecía demasiado a la de Sofía para ser casualidad. Su hermana menor, Laura, había sido internada en Santa Clara 4 años atrás por su propia madre, una mujer que quería quedarse con la herencia del padre de ambos. Laura murió en la clínica. Oficialmente, suicidio. Santiago nunca lo creyó. Llevaba 4 años investigando Santa Clara, financiando inspecciones, presionando al ministerio, buscando pruebas de que la clínica era un vertedero donde familias poderosas tiraban a las personas que les estorbaban, disfrazando el crimen de tratamiento médico. Sofía encontró la dirección de la sede central de Grupo Duarte en la guía comercial de la biblioteca. Se presentó al día siguiente en la puerta del edificio con su ropa de hace 3 años, que le quedaba grande, porque había perdido 10 kilos en la clínica, sin cita, sin contacto, sin nada, excepto una historia que contar, y la determinación de contarla. La secretaria de Santiago le dijo que el señor Duarte no recibía visitas sin cita previa y que la agenda estaba completa durante 3 semanas. Sofía le dijo que estaría esperando en el vestíbulo hasta que el señor Duarte tuviera un minuto libre. La secretaria le respondió que podía esperar todo lo que quisiera, pero que no iba a conseguir nada. Sofía se sentó en una silla del vestíbulo y esperó. Esperó 8 horas, sin moverse, sin comer, sin quejarse, sin ir al baño, sin sacar el teléfono que no tenía porque no podía permitirse uno. Con la postura erguida de alguien que ha pasado 3 años sentada en sillas de plástico de un psiquiátrico y que ha aprendido que la paciencia no es una virtud, sino una estrategia de supervivencia. Los empleados que pasaban por el vestíbulo la miraban con una mezcla de curiosidad y pena. Algunos le ofrecieron agua. Ella aceptó el agua, pero no la conversación. Un guardia de seguridad le preguntó a las 3 de la tarde si necesitaba ayuda, y Sofía le respondió que la única ayuda que necesitaba estaba en el piso 19 y que esperaría hasta que bajara. El guardia se encogió de hombros y volvió a su puesto, porque en 20 años de trabajo en aquel edificio había visto a mucha gente esperar en ese vestíbulo,
pero nunca a nadie con esa quietud, esa determinación tallada en piedra, que sugería que la mujer de la silla no se movería de allí, aunque el edificio se cayera encima. A las 7 de la tarde, cuando Santiago salió de su despacho para irse a casa y pasó por el vestíbulo con la chaqueta en la mano y la expresión agotada de alguien que lleva 12 horas tomando decisiones que mueven millones, vio a una mujer delgada con ropa que le quedaba grande, sentada en la misma silla donde la había visto por la mañana cuando llegó a las 8. La reconoció porque Santiago Duarte tenía la costumbre de registrar mentalmente todo lo que veía, una costumbre que desarrolló después de la muerte de Laura, porque se prometió que nunca más dejaría que algo le pasara desapercibido. Le preguntó a su secretaria quién era esa mujer. La secretaria, con cara de circunstancias, le dijo que llevaba 8 horas esperando, que se negaba a irse, que le habían ofrecido agua 3 veces y café 2, y que solo aceptó el agua. Santiago se acercó a Sofía y le preguntó qué necesitaba. Sofía le dijo que necesitaba 10 minutos de su tiempo y que lo que tenía que contarle iba a hacer que esos 10 minutos fueran los más importantes de su semana. Santiago, que era un hombre acostumbrado a que la gente le pidiera cosas y que normalmente decía que no con la misma facilidad con la que otros dicen buenos días, la miró a los ojos y vio algo que lo detuvo. No vio locura, no vio desesperación, vio claridad. La claridad feroz de alguien que sabe exactamente lo que quiere y que no va a dejar que nadie la detenga. Le dio 10 minutos. Sofía usó 7. Le contó que estuvo internada en Santa Clara durante 3 años, que el internamiento fue fraudulento, que su madrastra pagó a un psiquiatra para que falsificara un diagnóstico, que le robaron la herencia de su padre mientras estaba encerrada, y que la razón por la que la encerraron fue porque descubrió pruebas de que alguien envenenó a su madre años antes. Santiago la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, le hizo una sola pregunta. Le preguntó el nombre del psiquiatra que firmó el informe. Sofía dijo Ignacio Beltrán, y algo cambió en la cara de Santiago de una forma que Sofía reconoció inmediatamente, porque era la misma expresión que ella había tenido el día que encontró la carpeta en el desván. La expresión de alguien que acaba de encontrar la pieza que falta en un rompecabezas que lleva años incompleto. Ignacio Beltrán era el mismo psiquiatra que había firmado el informe de internamiento de Laura, la hermana de Santiago. El mismo hombre, los mismos métodos, las mismas mentiras empaquetadas con terminología clínica. Santiago le ofreció a Sofía todo lo que necesitara: abogados, investigadores, dinero, protección. Sofía le dijo que aceptaba los abogados y los investigadores, pero que el dinero no lo necesitaba y que la protección se la daba a ella misma. Santiago estuvo a punto de sonreír, lo cual era notable porque los empleados de Grupo Duarte apostaban regularmente sobre si su CEO era físicamente capaz de sonreír. Lo que siguió fueron 6 meses de una investigación que destapó una red de corrupción que iba mucho más allá de Doña Amparo y de Carolina, una red tan profunda y tan extendida que cuando los abogados de Santiago terminaron de documentarla, el dossier resultante tenía más de 400 páginas y podía haber sustentado una serie documental de varias temporadas. El investigador que Santiago contrató, un ex policía judicial llamado Marcos Peña, que tenía la reputación de ser la persona más obstinada del gremio, descubrió que Ignacio Beltrán no era un psiquiatra que había cometido un error aislado movido por la codicia. Era el centro de una operación que llevaba una década funcionando con la precisión de una empresa bien gestionada. Familias ricas que querían deshacerse de parientes incómodos, herederos que estorbaban, cónyuges que sabían demasiado, hijos que hacían preguntas inconvenientes, le pagaban a Beltrán para que fabricara diagnósticos psiquiátricos que justificaran internamientos involuntarios. Beltrán tenía un catálogo de diagnósticos que adaptaba según las necesidades del cliente. Esquizofrenia para los casos que necesitaban un internamiento largo, trastorno bipolar con episodios maníacos para los que necesitaban un internamiento corto pero contundente, trastorno esquizoafectivo para los casos intermedios. Cobraba entre 50.000 y 100.000 euros por informe.
dependiendo de la complejidad del caso y del riesgo legal implicado. Santa Clara era su vertedero particular, la clínica donde depositaba a sus víctimas, sabiendo que nadie haría preguntas porque la dirección de la clínica, un hombre llamado Fernando Castillo, que llevaba 20 años en el puesto, también estaba comprada con un porcentaje de cada internamiento fraudulento. Marcos Peña rastreó los movimientos bancarios de Beltrán durante 10 años y documentó pagos de 23 familias diferentes. Pero las víctimas confirmadas fueron 11, porque en algunos casos las familias pagaron por informes que finalmente no se usaron o por evaluaciones que no llegaron a traducirse en internamientos. Personas encerradas durante años por familias que las querían fuera del camino, despojadas de su libertad por un hombre que tenía la firma de un médico y el alma de un carcelero. Sofía fue una de 11 víctimas identificadas. Laura Duarte fue otra. Personas encerradas durante años por familias que las querían fuera del camino. Algunas salieron cuando Santa Clara cerró. Otras no tuvieron tanta suerte. Laura Duarte murió dentro, y las circunstancias de su muerte, oficialmente un suicidio, fueron reclasificadas como sospechosas cuando el investigador descubrió que la medicación que Laura recibía la semana anterior a su muerte era una combinación que producía depresión severa y tendencias autolesivas como efecto secundario. Conocido. Una combinación que Beltrán prescribió deliberadamente. Santiago leyó ese informe en su despacho y tuvo que levantarse, ir al baño y apoyarse en el lavabo durante 5 minutos porque las piernas le fallaron. Sofía lo encontró allí, con los nudillos blancos de agarrar la porcelana y la mandíbula tan apretada que parecía que se le iban a romper los dientes. No le dijo nada, se quedó de pie en la puerta, en silencio, dándole espacio para procesar lo que ningún ser humano debería tener que procesar. Que la muerte de su hermana no fue un suicidio, sino un asesinato inducido farmacológicamente por un psiquiatra que cobró 100.000 euros por hacerlo. Fue esa tarde cuando Santiago le pidió a Sofía que se casara con él. No fue una declaración de amor, no fue una propuesta romántica, fue una estrategia. Santiago le explicó que si Sofía se presentaba ante los tribunales como una mujer sola, sin recursos, recién salida de un psiquiátrico, los abogados de amparo la destrozarían. La presentarían como una enferma mental con delirios de persecución. Usarían los 3 años de internamiento como prueba de su inestabilidad, y un juez, que ya le había fallado una vez, podría fallarle otra. Pero si se presentaba como la esposa de Santiago Duarte, la ecuación cambiaba por completo. La esposa del CEO más poderoso del país no es una loca a la que nadie cree. Es una mujer con recursos, con visibilidad pública, con un equipo legal que podía pulverizar a cualquier defensa que Amparo montara, y sobre todo, es una mujer a la que ya nadie podría volver a encerrar. Sofía le preguntó por qué hacía eso. Santiago le dijo que porque Beltrán le mató a su hermana y que Sofía era la única persona viva que podía ayudarlo a demostrarlo. Le dijo que era un trato, que él le daba la plataforma legal y social que necesitaba para recuperar lo que le habían robado, y que ella le daba la conexión directa con el hombre que asesinó a Laura. Le dijo que no le estaba pidiendo amor, le estaba pidiendo justicia compartida. Sofía lo miró durante 1 minuto entero, evaluándolo con la misma mirada con la que lo miraba la gente que pasaba por su despacho, buscando la mentira, buscando el ángulo, buscando lo que no se dice. Pero lo que encontró en los ojos de Santiago no fue cálculo ni manipulación. Fue dolor, el mismo dolor que ella llevaba 5 años cargando, el dolor de perder a alguien por culpa de las mismas personas y no poder hacer nada. Aceptó. Se casaron en una ceremonia civil con 2 testigos, el abogado de Santiago y la enfermera de Santa Clara que una vez le mencionó el nombre de Santiago Duarte, una mujer llamada Carmen, que se había convertido en la única persona del sistema que sentía culpa por lo que les habían hecho a los pacientes, y que estaba dispuesta a testificar ante cualquier tribunal. Pero lo que Amparo y Carolina no sabían, lo que nadie fuera de un círculo muy reducido sabía, era que durante los 6 meses de investigación, mientras los abogados reunían pruebas y los investigadores rastreaban los movimientos financieros de Beltrán,
Algo había cambiado entre Santiago y Sofía, que no estaba en ningún acuerdo ni en ninguna estrategia. Empezó con las noches de trabajo en el despacho de Santiago, revisando documentos, cruzando datos, construyendo el caso pieza por pieza. Sofía descubrió que Santiago comía comida preparada cada noche, y decidió que eso era inaceptable, así que empezó a cocinar para los dos en la cocina del ático donde él vivía. Nada elaborado, pasta, ensaladas, tortilla de patatas los viernes, porque le recordaba a su madre. Santiago devoraba cada plato como si fuera la primera comida casera de su vida, lo cual era prácticamente cierto porque llevaba años cenando solo frente a un ordenador con un sándwich comprado en la cafetería de abajo. Santiago descubrió que Sofía tocaba el piano. Lo descubrió una noche que llegó a casa después de una reunión y la encontró sentada frente al piano de cola de su salón, un piano que llevaba años allí como decoración sin que nadie lo tocara, interpretando una pieza de Chopin con los ojos cerrados y las lágrimas cayéndole por las mejillas. Se quedó de pie en la puerta escuchando durante 15 minutos sin hacer ruido, porque entendió instintivamente que lo que estaba presenciando no era un concierto, sino un ritual privado, una conversación entre Sofía y su madre muerta, que se producía a través de las teclas de un piano y que nadie debería interrumpir. Cuando Sofía terminó y abrió los ojos, vio a Santiago en la puerta y se disculpó por usar el piano sin permiso. Santiago le dijo que ese piano llevaba 10 años esperando a alguien que supiera tocarlo, y que si ella no lo tocaba cada noche, se lo quitaría y lo donaría a alguien que lo mereciera. Fue la forma más torpe y más sincera que encontró de decirle que quería que se quedara. Los viernes de tortilla se convirtieron en cenas diarias. Las noches de trabajo se convirtieron en conversaciones que empezaban con expedientes judiciales y terminaban con historias de infancia, recuerdos de madres perdidas, confesiones susurradas a las 3 de la madrugada, sobre el miedo a estar solo y el miedo a no estar solo, que son dos miedos distintos que las personas rotas conocen muy bien. Santiago le contó que no había llorado por Laura desde que murió, porque llorar requería un tipo de vulnerabilidad que él había eliminado de su repertorio emocional a los 25 años, cuando descubrió que en el mundo de los negocios, las lágrimas son balas que le das al enemigo para que te dispare con ellas. Sofía le respondió que ella lloró cada noche durante 3 años en Santa Clara y que ahora ya no le quedaban lágrimas, así que si algún día él necesitaba llorar, tendría que poner él las lágrimas porque ella ya había gastado su cuota vitalicia. Santiago casi sonrió. Una vez más, casi. El plan para la gala fue idea de Sofía. No quería presentar las pruebas ante un tribunal frío y vacío. Quería presentarlas frente a las mismas personas que habían murmurado sobre su locura durante 5 años. Frente a la misma sociedad que la había descartado como una loca peligrosa sin molestarse en verificar la historia. Quería que las 200 personas más influyentes de la ciudad la vieran entrar del brazo de Santiago Duarte y supieran que todo lo que les habían contado sobre ella era mentira. Y después quería que vieran cómo el mundo de Amparo y Carolina se desmoronaba en tiempo real. Santiago le dijo que era una idea emocionalmente satisfactoria, pero legalmente arriesgada. Sofía le respondió que llevaba 5 años sin tomar una decisión que no fuera emocionalmente satisfactoria y que no iba a empezar ahora. Santiago la miró durante 3 segundos y después llamó a su equipo de comunicación para organizar la aparición en la gala. Y así llegamos al principio de la historia, a Sofía entrando en el salón del brazo de Santiago, a la copa que se le cae a Amparo, a la cara descompuesta de Carolina, al pendrive en el bolso. Lo que ocurrió después de ese momento fue una demolición controlada que duró exactamente 47 minutos. Santiago subió al escenario de la gala, que estaba preparado para los discursos de agradecimiento a los donantes, y pidió un momento de atención. 200 personas se callaron porque cuando Santiago Duarte pide atención, el mundo se calla. Explicó que tenía una información que compartir con todos los presentes y que lamentaba usar un evento benéfico para algo que no era benéfico en absoluto, pero que la justicia no siempre espera al momento más conveniente.
Conectó el pendrive de Sofía al sistema de proyección del salón. La pantalla gigante que normalmente mostraba logotipos de patrocinadores y vídeos corporativos se encendió con algo muy diferente. La primera imagen que apareció fue el informe psiquiátrico falso firmado por Ignacio Beltrán, con la fecha, el diagnóstico inventado y la firma del hombre que había cobrado 75.000 euros por destruir una vida. Un murmullo recorrió la sala como una ola. La segunda imagen fueron las transferencias bancarias de Amparo a Beltrán. 75.000 euros en 3 pagos distribuidos a lo largo de un año con los números de cuenta, las fechas y los conceptos que Amparo había intentado disfrazar como pagos por servicios de consultoría médica, pero que el investigador había desmontado, rastreando cada céntimo hasta su origen. La cuenta de la herencia de Sofía. El murmullo se convirtió en un zumbido de indignación. La tercera imagen fue la grabación de una conversación entre Beltrán y Amparo que el investigador de Santiago había obtenido de un teléfono intervenido con autorización judicial. Se reprodujo el audio por los altavoces del salón y 200 personas escucharon la voz de Amparo, clara, reconocible, inconfundible, diciéndole a Beltrán que necesitaba que Sofía permaneciera internada al menos 5 años más, porque los plazos legales para consolidar la apropiación de la herencia requerían ese tiempo. Beltrán le respondió que no habría problema, pero que necesitaría ajustar la medicación para mantener los síntomas artificiales durante ese periodo, y que eso tendría un coste adicional. Amparo le dijo que el dinero no era problema porque estaba pagando con la herencia de la propia Sofía, y se rió. Se rió con una naturalidad tan obscena que varias personas del público se llevaron la mano a la boca. La cuarta imagen fue la carta de Gabriela, la carta que Sofía encontró en el desván y que Amparo creyó haber destruido. Pero Sofía la había fotografiado con su teléfono la misma noche que la encontró, horas antes de cometer el error de enseñarle la carpeta a Amparo. Esa foto había sobrevivido 3 años dentro de una cuenta de correo electrónico que Sofía creó específicamente para ese propósito la noche del descubrimiento. Una cuenta con una contraseña de 17 caracteres que memorizó esa noche y que repitió mentalmente cada día en Santa Clara como un mantra, como una oración laica, como la promesa de que algún día esas 17 letras y números abrirían la puerta de una jaula digital que contenía la verdad que nadie le dejó contar. La carta de una mujer muerta, acusando a alguien de envenenarla, proyectada en una pantalla gigante frente a 200 personas de la alta sociedad que durante 5 años habían aceptado la versión oficial de que Sofía Herrera estaba loca. El salón se sumió en un silencio tan denso que se podía masticar. Amparo se levantó de su silla, intentando irse, pero 2 agentes de policía que Santiago había coordinado previamente con la fiscalía le bloquearon la salida. Carolina intentó sacar su teléfono para llamar a alguien, pero sus manos temblaban tanto que el aparato se le cayó al suelo y la pantalla se rompió, lo cual era una metáfora tan perfecta de lo que estaba pasando con su vida que parecía guionizado. La fiscalía había emitido órdenes de detención coordinadas con la aparición en la gala. Mientras Santiago proyectaba las pruebas, agentes de la policía judicial detenían a Ignacio Beltrán en su domicilio, donde lo encontraron intentando destruir archivos de su ordenador con un programa de borrado que no funcionó, porque los técnicos de la policía eran mejores que el programa que él había comprado por internet. Amparo fue esposada frente a 200 personas. La misma mujer que 5 años antes había convencido a un juez de que su hijastra estaba loca, fue esposada en un salón lleno de las mismas personas frente a las que Sofía había sido declarada incapaz. La simetría era tan brutal que varios invitados tuvieron que apartar la mirada, porque presenciar la caída de alguien que conoces, aunque sea alguien que se lo merece, produce una incomodidad que el ser humano no está diseñado para procesar en público. Carolina fue detenida como cómplice. Su actuación de llanto, la misma que había usado en el estrado hacía 5 años para convencer a un juez, se activó automáticamente, pero esta vez no convenció a nadie, porque las lágrimas de una mujer a la que acaban de atrapar robando no despiertan compasión sino repugnancia. El juicio fue el evento judicial del año.
4 semanas de testimonios, pruebas documentales, grabaciones de audio y peritajes forenses que llenaron las portadas de todos los periódicos y los informativos de todas las cadenas nacionales. El juez que presidía el caso era un hombre de 60 años, con fama de incorruptible, que había pedido específicamente llevar el caso cuando se enteró de que uno de los cargos involucraba un internamiento psiquiátrico fraudulento, porque su propia hermana había sido diagnosticada erróneamente de esquizofrenia hacía 30 años, y él sabía, mejor que nadie en el sistema judicial, lo que significa que un papel firmado por un médico destruya la vida de una persona inocente. Amparo fue condenada a 18 años de prisión por fraude, falsificación de documentos, privación ilegal de libertad, apropiación indebida de herencia y, en un cargo añadido que la Fiscalía presentó durante el proceso tras los resultados de los nuevos análisis toxicológicos que Santiago financió, complicidad en el envenenamiento y muerte de Gabriela Herrera. La investigación forense, reabierta gracias a la carta de Gabriela y a las muestras de tejido conservadas durante 25 años, demostró que la sustancia que Gabriela mencionaba en su carta era un compuesto farmacológico que provocaba hemorragias cerebrales y que solo podía adquirirse a través de canales muy específicos del sector. Canales a los que Amparo, que antes de casarse con Ricardo trabajaba como representante comercial de una empresa farmacéutica, tenía acceso directo y documentado. Cuando el juez leyó la sentencia, Amparo se quedó inmóvil en el banquillo, con la mirada fija en un punto del techo, como si la realidad que estaba escuchando fuera algo que le pasaba a otra persona. Después miró a Sofía, que estaba sentada en la primera fila junto a Santiago, y en sus ojos Sofía vio algo que no esperaba. No vio arrepentimiento, no vio miedo, vio odio. Un odio puro, concentrado, destilado, el mismo odio que había alimentado a Amparo durante años y que ni siquiera una sentencia de 18 años conseguía apagar. Y Sofía le sostuvo la mirada sin pestañear, porque las mujeres que han pasado 3 años en un psiquiátrico gritando que no están locas aprenden a no bajar la vista frente a nadie, y mucho menos frente a la persona que las encerró. Amparo no mató a Gabriela con sus propias manos, pero le administró una sustancia que sabía que la mataría, de forma gradual, durante semanas, mezclada en la comida, en el café de la mañana, en el vaso de leche caliente que le preparaba cada noche antes de dormir, con una sonrisa que Gabriela interpretó como amabilidad maternal, cuando en realidad era la sonrisa de una asesina que cuenta los días y ajusta las dosis con la mira al acero. Precisión de alguien que sabe exactamente cuánto veneno necesita un cuerpo humano para colapsar de una forma que parezca natural. El perito toxicológico que Santiago contrató para analizar las muestras de tejido conservadas de Gabriela, muestras que existían, porque la familia había autorizado la donación de órganos, y el hospital conservaba muestras de tejido de los donantes durante 25 años. Encontró restos del compuesto en concentraciones que confirmaban una administración repetida durante un periodo de al menos 6 semanas. 6 semanas envenenando a una mujer mientras vivía bajo el mismo techo, cenaba en la misma mesa, escuchaba cómo tocaba el piano cada noche sabiendo que cada noche que tocaba era una noche menos. Amparo conoció a Ricardo antes de que Gabriela muriera, no 2 años después, como siempre contó. Antes. Meses antes. La investigación reveló registros telefónicos que demostraban que Amparo y Ricardo habían mantenido contacto durante al menos 4 meses antes de la muerte de Gabriela. Amparo se había acercado a Ricardo en un evento de la Cámara de Comercio. Se había presentado como asesora financiera, había empezado a llamarlo con pretextos profesionales y había ido tejiendo una relación de confianza que se convertiría en algo más en cuanto el obstáculo desapareciera. Gabriela era el obstáculo. El piano, la risa, la voz que cantaba mientras cocinaba, la mujer que llenaba la casa de una calidez que no dejaba espacio para nadie más. Amparo necesitaba que esa calidez se apagara, y la apagó con la frialdad metódica de alguien que llena un formulario de defunción antes de que la persona haya muerto. Carolina recibió 8 años como cómplice en el fraude de herencia.
la falsificación de testimonio ante el juez y la apropiación del apartamento y las pertenencias de Sofía. Cuando la sentencia se leyó, Carolina miró a Sofía desde el banquillo con una expresión que ya no era de odio ni de miedo, era de incredulidad. La incredulidad de alguien que lleva toda la vida creyendo que las personas como Sofía, las personas buenas, las personas honestas, las personas que no mienten ni manipulan ni destruyen, son débiles. Y que acaba de descubrir que estaba profundamente equivocada. Ignacio Beltrán fue condenado a 22 años por 11 cargos de falsificación de informes psiquiátricos, privación ilegal de libertad en 11 casos y un cargo de homicidio imprudente por la muerte de Laura Duarte, cuya medicación prescrita intencionalmente produjo el estado depresivo que la llevó a la muerte. Santiago estaba en la sala cuando se leyó la sentencia de Beltrán por la muerte de Laura. No lloró, no reaccionó visiblemente. Se quedó sentado con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en el juez, como si estuviera procesando algo que llevaba 4 años necesitando escuchar. Pero Sofía, que estaba sentada a su lado, sintió que la mano de Santiago buscaba la suya por debajo de la mesa, y se la dio, y la apretó. Y se quedaron así, con los dedos entrelazados, durante los 40 minutos que tardó el juez en leer la sentencia completa. 40 minutos en los que ninguno de los dos dijo una palabra porque no hacía falta. La herencia de Ricardo fue restituida íntegramente a Sofía. La casa familiar que Amparo había vendido fue recuperada judicialmente y devuelta a su propietaria legítima. Las cuentas bancarias, las inversiones, la empresa de construcción, todo volvió a nombre de Sofía Herrera. Las joyas de Gabriela fueron rastreadas a través de casas de subastas y anticuarios y recuperadas una por una. Y el piano de cola que Ricardo le compró a Gabriela por su 10º aniversario fue localizado en un almacén de segunda mano en las afueras de la ciudad, con una etiqueta de precio de 300 euros. Sofía lo compró, lo llevó a la casa familiar restaurada y lo colocó en el mismo lugar donde había estado siempre, junto a la ventana del salón donde el sol de la tarde le daba directamente y donde Gabriela se sentaba cada noche a tocar mientras el aroma de la cena que estaba preparándose llenaba la casa. La primera noche que Sofía se sentó frente a ese piano en su casa recuperada, tocó la misma pieza de Chopin que tocó en el ático de Santiago la noche que él la escuchó desde la puerta sin que ella lo supiera. Santiago estaba sentado en el sofá del salón, escuchando. Pero esta vez Sofía sabía que estaba ahí, y esta vez no lloraba. Tocaba con los ojos abiertos y una calma en la cara que Santiago no le había visto nunca. Cuando terminó, Santiago le dijo que la propuesta de matrimonio estratégico que le hizo 6 meses atrás tenía un defecto legal que necesitaba corregir. Sofía le preguntó cuál era el defecto. Santiago le dijo que el contrato matrimonial especificaba que era un acuerdo estratégico sin componente emocional y que eso, a la luz de lo que había ocurrido en los últimos 6 meses, era una declaración fraudulenta porque él llevaba al menos 4 meses enamorado de ella y no había actualizado los términos del contrato. Sofía lo miró con esos ojos oscuros que eran idénticos a los de Gabriela, los ojos que Amparo intentó apagar encerrándola en un psiquiátrico, y que 3 años de muros blancos y pastillas y mentiras no consiguieron apagar ni un solo grado, y le dijo que ella también tenía un defecto que declarar, que llevaba 3 meses enamorada de él, y que no se lo había dicho, porque la última vez que confió en alguien la encerraron en un manicomio, y no quería tentar a la suerte. Santiago estuvo a punto de sonreír. Esta vez lo consiguió. No una sonrisa grande, no una sonrisa de anuncio de dentífrico, una sonrisa pequeña, ladeada, que le arrugó la comisura izquierda del labio y que le iluminó los ojos de una forma que su secretaria, si lo hubiera visto, habría perdido la apuesta que llevaba 10 años manteniendo con el equipo de dirección sobre si su jefe era físicamente capaz de ese gesto. Meses después, cuando un periodista le preguntó a Sofía cómo se sentía al haber recuperado todo lo que le robaron, ella respondió algo que se convirtió en la frase más compartida de ese año en redes sociales. Dijo que no había recuperado todo, que su madre seguía muerta, que los 3 años en Santa Clara no se los podía devolver nadie,
que las noches gritando que no estaba loca mientras nadie la escuchaba no tenían reembolso, pero que había recuperado algo que Amparo no consiguió robarle, ni con informes falsos, ni con jueces comprados, ni con 3 años de medicación forzada. La certeza de que no estaba loca, de que nunca lo estuvo, de que todo lo que dijo desde el primer día era verdad, y que a veces la diferencia entre la locura y la lucidez no la decide un diagnóstico médico, sino quién tiene el poder de firmar el papel. Carmen, la enfermera de Santa Clara que le mencionó el nombre de Santiago, leyó esa entrevista en el periódico y lloró durante media hora en la cocina de su casa. Después llamó a Sofía y le dijo que lamentaba no haber hecho más cuando tuvo la oportunidad. Sofía le respondió que lo que hizo fue suficiente, que pronunciar un nombre en el momento correcto puede ser un acto de valentía tan grande como abrir una puerta. Y Santiago, que estaba sentado junto a Sofía cuando el periodista le hizo esa pregunta, no añadió nada, solo la miró, con esos ojos que el mundo creía incapaces de expresar emoción, pero que Sofía sabía leer perfectamente, porque llevaba meses aprendiendo el idioma secreto de un hombre que sentía todo y no mostraba nada. Y en esos ojos, esa mañana, Sofía leyó algo que no necesitaba traducción en ningún idioma del mundo: orgullo. El orgullo de alguien que ha encontrado a la persona más fuerte que conocerá en su vida y que tiene la inteligencia de saber que esa fuerza no es algo que él le dio, sino algo que ella siempre tuvo. Suscríbete si tú también habrías esperado 8 horas sentada en un vestíbulo para que alguien te escuchara después de 3 años gritando sin que nadie te creyera. Dale like si crees que Amparo merecía cada uno de esos 18 años por asesinar a una mujer, encerrar a su hija y robarle todo mientras ella estaba sedada en un psiquiátrico pagado con su propio dinero. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú la noche que encontraste la carta de tu madre muerta en el desván, esa carta que decía que alguien la estaba envenenando, porque esta historia demuestra algo, que las personas que encierran a otros olvidan siempre que los muros de un manicomio pueden retener un cuerpo durante 3 años, pero no pueden retener la verdad para siempre, y que la persona más peligrosa del mundo no es la que tiene poder, sino la que no tiene nada que perder y una promesa que cumplir.